La familia no es fuerte si no llega a entender algunos conceptos. Y ahora que cantábamos que mi familia y yo serviremos al Señor, de hecho es el texto base del mensaje que tengo para desarrollar en los próximos minutos, amparado también en Josué capítulo 20. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de construir un hogar. La gran mayoría de nosotros tenemos casa, vivimos en una casa. Atención, no todo el mundo vive en un hogar, no todos. Porque una cosa es tener una casa y otra cosa muy diferente es tener un hogar. El hogar se construye con valores. Las casas se construyen con materiales: madera, cemento, vidrio, plástico, aluminio. Pero los hogares se construyen de una manera diferente, con los grandes valores del reino. Algunos de ellos los vamos a encontrar en Josué capítulo 20. En efecto, fue Josué, allá a la altura del capítulo 24, que lo cito, es un desafío de Josué. Pero no es solamente un desafío de Josué a Israel en aquel momento. La palabra de Dios surca el tiempo y el espacio y lo alcanza a usted y a mí en una tarde como esta. Está terminando su labor, está terminando su fracción de trabajo en la historia del reino. Y él dijo, 24:15 de Josué: si a ustedes les parece mal servir al Señor, y aquí viene una palabra muy importante, elijan ustedes mismos a quién vas a servir. ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan? Por mi parte, esta es una declaración. Es una declaración de fe de un hombre que lo anhela. Por mi parte, ¿sabe qué está diciendo? Que hay cosas que solo usted puede elegirlas. Hay cosas que alguien podría enseñarme, que alguien podría cantar, que alguien podría escribir, pero hay otras que solo yo puedo elegir. No importa cuánto ritmo pueda tener una canción o cuánta fuerza se le impregne a un mensaje, hay cosas que solo yo puedo elegir. Usted hoy está y es producto de las decisiones que ha tomado en los últimos 10 años. Y dentro de 10 años estarás a partir de las decisiones que tomas hoy, en el nombre de Dios. Así que aquí está Josué y dice: no puedo elegir por otros. Vea el orden: mi familia y yo serviremos al Señor. Es una decisión de sangre, de ADN. Y yo quisiera aprovechar el capítulo 20, poco predicado. Se habla en el capítulo 20 de una institución muy hermosa que fue ordenada por Dios: las ciudades de refugio. Mi tesis durante los próximos minutos será la siguiente: mi casa tiene que ser una ciudad de refugio. Es el lugar donde yo quiero conformar, el lugar donde descanso, donde me nutro, donde me regenero, me fortalezco, el lugar donde me gusta estar, el lugar donde descanso. Cuando una persona no hace de su casa un hogar, cuando no hace de su hogar una ciudad de refugio, batallo en la calle durante la semana, en el trabajo, ministerio,
tránsito pesado, política, dificultades, y no tengo dónde llegar y hacer. Haga conmigo. Ese es el lugar de alivio donde uno entra. Pero cuando nosotros hemos fabricado un infierno en nuestra casa, no tenemos dónde llegar. No hay lugar de reposo. Josué dijo: no sé otros, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora sí, 20 de Josué. El Señor le dijo a Josué: vea de quién viene la orden. Pídeles a los israelitas que designen alguna ciudad de refugio, tal como se lo ordené. Te lo ordené por medio de Moisés. Básicamente, cuando había una persona culpable, déjeme hacerlo rápido, corría a la ciudad de refugio buscando gracia. Una institución maravillosa. Y se mandaron a hacer, según los versos 7 y 8, una ciudad de refugio en Sede, Siquem, Hebrón, Beser, Ramot y Golán. Gracias. Así que voy a detenerme en cada una de estas ciudades de refugio para extraer de ella un rasgo característico según su significado literal, que nosotros debemos impregnar en lo que es nuestra casa para que se convierta en un hogar. Hogar. En un hogar. Así que nos encomendamos a nuestro Señor. Es una hora difícil. Acabamos de comer. Me comí 2 platos de ajiaco enteros. Señor, gracias porque eres fiel y bueno. Una vez más invocamos tu nombre. Estamos aquí, Señor, porque reconocemos nuestra necesidad de ti, de tu palabra, de tu espíritu. Gracias por todo lo que hasta aquí hemos hecho. Guíanos y ayúdanos. Y te pido esto, Señor: hazme consciente de que naturalmente tengo casa, pero que necesito un milagro, convertir mi casa en un hogar, en una ciudad de refugio donde yo pueda correr, los míos puedan correr allí y sentir alivio. Es el lugar donde tú me quieres regenerar, levantar, dar ánimo, fortalecerme, sanarme. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra una vez más salga y cumpla el propósito para el cual has enviado. Que así sea, por Cristo el Rey. Amén, amén. Bien, ¿cómo una casa se convierte en hogar? Aquí está lo primero. Cuando genera amistad. Cuando una casa, cuando ahí nosotros empezamos a desarrollar relaciones de amistad. Aquí hay una dificultad que puedo intentar, no digo que lo voy a lograr, superar en la mente de muchas personas. Hay gente que dice que yo no puedo tener amigos de los de mi casa. Y nosotros necesitamos vaciar los contenidos de las palabras que tenemos, vaciarlos y llenarlos con el contenido que la palabra de Dios le otorga. La primera ciudad que se cita es Hebrón. Y Hebrón significa comunión, significa amistad, significa relación intensa. Y una de las palabras vinculadas a esta comunión es la palabra amistad. Por ejemplo, hay quien dice: yo no puedo ser amigo de mis hijos. Permítame intentar decirle que creo que debería repensar el concepto. Vamos por partes. Dígame palabras relacionadas con un amigo. Un amigo es, me levanta la mano para ir en orden: confidente, compañero, hermano, fraterno, leal, confidente. Bien, eso sí, fiel, bien. Eso que usted me está diciendo es correcto, pero déjeme decirle algo: es solo parte de la realidad. Solo parte de la realidad.
Porque la Biblia relata en Mateo capítulo 26 y en el verso 50 que Judas traía 30 monedas de plata en la bolsa, se acercó en el Getsemaní y Jesús lo recibió con estas palabras: ¿a qué vienes, amigo? Yo no sé usted, pero yo le hubiera dicho otra cosa. ¿A qué vienes, desgraciado, infeliz? ¿Cómo vas a venderme? Judas, sos un Judas. ¿Cómo le dijo amigo? ¿Sabe por qué? Porque la definición de amistad de Cristo es igual que la suya, solo que más amplia. Jesús detuvo la caravana, Juan capítulo 15, verso 15. Detuvo la caravana, tiene ya casi 3 años con sus discípulos, y les dijo: nunca más los volveré a llamar siervos, porque los siervos no saben nada de lo que hace su Señor. De ahora en adelante los voy a llamar amigos. Y solo les da una razón: porque todo lo que papá me dio a mí, yo se los di a ustedes. Definición de amistad de Cristo: alguien que escoge a otra persona para darle lo mejor de sí, no importando cómo le pague. Ustedes son mis amigos. Así que yo decidí darle lo mejor de mí. No fue desde el principio, tuve serios problemas. Hablaré de esto en las otras conferencias que me corresponden, porque todas las familias vivimos tiempos de crisis complicados. Pero decidí darle lo mejor de mí a mi esposa. No fue desde el principio. Lo compartiré ese testimonio el día de mañana. Pero Hebrón es amistad. Yo no quiero que mi familia tenga lo peor de mí. Por años mi familia lo tuvo. Lo mejor de mi tiempo, de mi fuerza. Podría ir a cualquier parte, salir corriendo de mi casa, atender cualquier persona, y mi familia quedó sesgada por mucho tiempo. Eso me trajo problemas serios. Nosotros, si queremos construir un hogar, necesitamos desarrollar el concepto de amistad entre nosotros. Jamás va a poner en peligro la relación entre padres e hijos, o entre esposo y esposa. Nunca, nunca. Cuando se entiende el concepto desde la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿cómo se construye un hogar? ¿Cómo hago de mi casa un hogar, una ciudad de refugio? En segundo lugar, es cuando empezamos a generar un lugar donde hay alegría, donde hay gozo. Golán, que es la segunda ciudad que se menciona, significa prisionero de gozo. Eso significa Golán. Construye ciudades de refugio. La primera, Hebrón, es amigos, relaciones íntimas de gente que se da lo mejor. Y en segundo lugar, prisioneros de gozo. Nosotros vivimos en un mundo complejo, difícil. Le voy a decir cuál es uno de los grandes problemas que tenemos. Que nosotros le aguantamos cosas al jefe, a los clientes, a las personas, porque no les podemos decir nada, y luego llegamos y volteamos sobre los nuestros hijos, esposos, esposas, padres, amigos, y botamos todo lo feo sobre los nuestros. Y de repente empezamos a amargarnos y amargarle la vida a los demás. Y entonces empiezo a retroceder en la construcción del hogar que yo quiero levantar. Al final, todo el mundo descubre es que lo más importante lo encontramos en los demás. Los seres humanos
que se entregan a la grandeza en las relaciones, la familia con que ríen, aprenden, viven y aman, son seres humanos que tienen una vida maravillosa, no por carencia de problemas, sino porque saben ponerle la pimienta del humor a las cosas. Seguro todos conocemos a alguien amargado. Es muy triste. La amargura que es que no procesó una persona en algún momento las cosas malas de la vida que le ocurren a todos. Es capaz de amargar a alguien. Y la amargura tiñe los ambientes de una manera gris, triste. La vida es mucho más que trabajo, que ministerio, que carreras. Pablo, encerrado en una mazmorra, estaba dictando la carta a los filipenses. Una carta donde la palabra gozo es la que predomina de principio a fin. Pero ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? Está en una cárcel, está en una mazmorra romana, está seguramente en un cepo, está pegado a una pared. ¿Sabe usted que no podían hacer su necesidad? Tenían que hacerse encima. Eso es lo que dice la historia, que describe. Así que por eso cuando la gente venía a atenderlo, una de las cosas que tenían que hacer era asearlo. Y cuando él está dictando, seguramente después de que su escriba lo había ayudado a asearse, donde no había comida, donde se esperaba que la gente de afuera le atendiera en alimento y ropa y en aseo, cuando él está dictando, alégrense siempre en el Señor. Y vuelve a insistir, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Él sabía lo que el gozo de Dios podía hacer aún en una mazmorra. Es una decisión, es una dirección. Es muy triste que en una familia haya desaparecido la risa, el gozo. Enojo, reacciones, palabras groseras, silencios hirientes. Pregunto, ¿esto es para usted? ¿Esto es para mí? ¿Soy un factor de alegría en mi casa? ¿Sí o no? Soy una persona que entra, medio saluda y se encierra en su cuarto. ¿Soy un factor de alegría? Conversaba ahora con el pastor Santiago y veamos algunas de nuestras coincidencias de vida. Mi papá fue un hombre alcohólico desde que tenía 17 años. Empezó a beber alcohol. Bebió tanto alcohol que a los 48 años murió, producto de cirrosis hepática. Quedó amarillo como la yema de un huevo. Y su vicio con el alcohol, creo que mi papá era un hombre bueno, creo que mi papá era un hombre simpático. Sus amigos le decían picardía porque era muy pícaro, muy ágil. Era simpático, pero era muy inteligente, muy ágil. Pero casi siempre permanecía en un estado etílico, tomaba todos los días mucho. Y su alcohol lo hacía violento, manejando. Siempre lo vi peleando en la calle. Una vez tuve que meterme porque estaba peleando con un amigo. Y cuando yo escuchaba el portón donde vivíamos nosotros. Vivíamos en lo que se llama en Costa Rica un patio de vecindad. Son cuartos pequeños, en ese caso muy pobres. Eran 8 cuartos, un sanitario para las 8 familias que vivían en cada una. Un sanitario para las 8 familias, no en cada cuarto.
Así que mi papá empujaba el portón y un resorte devolvía el portón a cerrarse y hacía un ruido que anunciaba que alguien había llegado. Y cuando después del portonazo yo escuchaba las llaves de mi papá, yo empezaba a temblar. Era un niño, empezaba a temblar, porque dependiendo, no, la pregunta no era si había bebido, siempre bebía. La pregunta es si había bebido tanto que vendría a pelear. Yo era el único varón, el mayor, mis 3 hermanas menores. Variablemente venía a pedir los cuadernos, las notas, tráiganme. Y cuando buscaba algo que no estaba bien, me pegaba. Así crecí. Así que cuando yo oía el tintineo de las llaves de papá, era un horror como niño. Se me encogía el corazón. Cuando la gente escucha que tú llegas a casa, ¿qué pasará en el corazón de los que están adentro? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan porque llegaste? ¿Hay miedo? ¿Hay alegría? ¿Cuáles serán las sensaciones? Si alguien quiere un hogar, cuando alguien quiere un hogar, necesita empezar a generar gozo, ser un factor de gozo allí. 3, en tercer lugar, cuando alguien quiere no solo tener una casa bonita, sino construir un hogar, necesita producir fuerza. Que la gente que esté allí se vigorice en Dios. Dice que la siguiente ciudad era Bézer, y el significado de Bézer es fortaleza secreta. Implica que alguien no se termina de explicar por qué esa persona es tan vigorosa, por qué es tan sólida, por qué es de una pieza, por qué es capaz de enfrentar grandes retos. Es porque aquí hay un elemento fundamental: la familia, que se compromete a fortalecer el carácter unos de otros. La familia debe producir personas fuertes por dentro. Vivimos en una sociedad vigoréxica donde ya está catalogado. Mi esposa es psicóloga de profesión. El tema, y estoy de acuerdo con la salud. Creo que debemos comer de manera saludable, que debemos hacer ejercicio. El problema es que la sociedad nuestra ha llevado a un nivel casi idolátrico el tema del físico. Y entonces la gente solo quiere ser fuerte físicamente, pero no es fuerte ni emocional ni personalmente. No tienen un espíritu fuerte. Y la familia tiene esa capacidad: producir fuerza integral, salud física, por supuesto, pero también emocional, espiritual, intelectual. La familia debe comprometerse con esto. Debe producir personas integralmente vigorosas. Nosotros, cuando animamos y fortalecemos, porque no somos dados a la felicitación. Los latinos somos expertos en molestarnos los unos a los otros. Dígame si no es así. O sea, le ponemos apodos a la gente, pero así, ¿verdad? Nada más lo ves así, ya lo mides. ¡Ay, mira, igualito al Chavo del 8! Igualito. Porque tenemos un ojo. Y entonces, claro, es muestra de cariño. En su inicio es muestra de cariño, pero en el camino largo no desarrollamos la capacidad de fortalecer a los demás. Qué bien que lo hiciste. Estamos listos para cuando alguien lo hizo mal, para caerle encima, pero no somos capaces de decirle a alguien: qué bien que lo hiciste, qué bien.
te felicito. O si le fue mal, la próxima te va a ir mejor. ¿En qué puedo ayudarte para que eso sea así? Necesitamos aprender a fortalecernos. Hay ocasiones que necesitamos, por supuesto, corregirnos, porque hay cosas que me dieron en mi casa que eran muy feas, pero era para mi bien. Había una cosa horrible, diabólica, infernal, llamada aceite de hígado de bacalao. Eso no podía ser más feo. No podía ser más feo. Y se suponía que me iba a hacer bien. Mi abuela me dijo: con esto nunca se te va a caer el cabello. Nunca se te va a caer. Mi abuela me estafó. Se suponía que me iba a dar salud y que me iba a hacer esto. En mi casa me dan cosas que a veces no me gustaban, pero que eran para mi bien. Así que nosotros debemos producir gente fuerte en la iglesia. Escuche, ¿sabe cómo le dicen a la generación de hoy en día? Porque cada vez más la sociedad produce seres humanos más débiles, con menos carácter, con menos fuerza para enfrentar la adversidad. Todo lo quieren regalado, todo lo quieren hecho, listos para reclamar. Y nosotros, porque el mundo fabrica personas y los moldea, pero según la palabra de Dios, en la familia yo tengo la oportunidad de producir a alguien vigoroso, fuerte, que su fe sea fuerte. Mire, hoy abundan los regañones, los negativos, los depresores, frustradores, aguafiestas, burlones. Yo creo que hay ocasiones en que nosotros necesitamos tirar de la rienda, que alguien nos tire de la rienda a nosotros. Por supuesto que sí. Pero, a ver, un día llegó mi hijo, estaba para salir de secundaria, y me dijo mi hijo Andrés, me dijo: papi, yo quisiera estudiar en una universidad de los Estados Unidos. Y yo escucho a mi hijo, él buscó el momento, quería decirme un anhelo de su corazón. Yo le digo: mira, Andrés, habíamos hecho un esfuerzo grande para que él estudiara en un colegio donde pudiera aprender un segundo idioma. Pero ya hablar de una universidad en los Estados Unidos era otro nivel, muy fuera del alcance económico nuestro. Así que le dije: Andrés, en primer lugar, esto es algo que nosotros, tu mamá y yo, no podemos costear. Eso serían cifras que hoy no tenemos. Pero nosotros te hemos enseñado que podemos tocar las puertas del cielo y que podemos pedirle a Dios. Y si esto está en su voluntad y en su plan, podríamos estar frente a una oportunidad de un milagro. Porque mi hijo siempre nos veíamos orar, iba a la iglesia, y su papá es pastor, etcétera, y su mamá también. Y entonces empezamos a orar. Empezamos a orar y a orar: Señor, si esto es tuyo, abre una puerta. Y empezamos por supuesto, a movernos por aquí, por allá, buscar becas. La historia larga, corta, y usted sabrá si estamos frente a un milagro o no. Mi hijo estaba jugando fútbol, pero ni siquiera era un juego en serio, sino que era, no sé cómo le dicen en Colombia, cuando en Costa Rica le dicen mejenga, que son así, 5 contra 5, una cosa así. Es un picadito, bueno, picadito como el que hicieron Colombia contra Costa Rica. Nos hicieron picaditos. Mira, amén. ¿Cómo vas a decir amén, hermano? Entonces, y fíjense que mi hijo estaba en un retiro en los Estados Unidos y estaba con otros compañeros. Había ido por un tema de un ministerio en el que él había servido como traductor en Costa Rica, y lo llevaron allá. Y estaba ahí jugando con sus amigos, y se acerca un hombre delante del Dios al que sirvo. Se acerca un hombre y le dice: oiga,
usted juega bien al fútbol, juega bien. Así le dice, yo soy scout de una universidad, de la Universidad de Carolina del Sur, Wesleyana. Si usted juega para nuestro equipo y nuestra universidad, nosotros le pagamos la carrera a usted. Y mi hijo, pero estoy hablándole serio, eso pasó. Mi hijo me llamaba y me decía, papá, no puedo creerlo. Le dije, mi amor, es nuestro Señor, solo Él puede hacer una cosa así. Hasta la maestría terminó, hasta la maestría en la Universidad de Carolina del Sur. Y fuimos a su graduación, mi esposa y yo, y tan emocionados de ver la grandeza del Dios de nosotros. ¿Cómo redundó eso? Era mucho más que un título. Él ahora era un hombre más fuerte por dentro. Él sabía quién era Dios. Ya no solamente era el Dios, así nos decía, ya no es el Dios de mis papás, ahora es mi Dios también. Yo lo conozco, yo lo conozco. Bendito sea nuestro Señor. ¿Qué más? ¿Cómo alguien construye hogar? ¿Cómo? La siguiente es cuando una familia empieza a generar consuelo. Hay familias que lastiman y las personas tienen que ir afuera a buscar consuelo. Nuestra casa debe ser un hogar que genera consuelo. Es un lugar donde yo puedo hablar, es un lugar seguro, es un lugar donde hay sabiduría. Siquem es la siguiente ciudad de donde se basa esto. ¿Y sabe qué significa Siquem? Hombro. Y hombro en el sentido de alguien que pone su cabeza aquí y puede llorar tranquilo. Hombro. Una de las heridas más profundas se produce cuando aquellos que deberían apoyarnos no solo no lo hacen, sino que restan, desaniman y frustran. Dios quiere usar gente para apoyar gente, pero especialmente a los míos. A los míos. ¿A dónde ir cuando nos estamos hundiendo? ¿Dónde ir cuando el dolor, la angustia, el temor, la tristeza embarga nuestro corazón? La respuesta natural debería ser mi familia. Mi familia. Pero el ladrón que roba, mata y destruye ha cercenado eso. Y aún en ámbitos eclesiásticos los miembros no encuentran eso. Y por eso estamos en un lugar como este, pidiéndole a Dios que nos ayude. ¿A dónde ir? Cuando me estoy hundiendo, cuando el dolor, la angustia, el temor, ¿cómo? ¿A dónde voy? Hay una gran necesidad sentida en la sociedad de hoy. Es la de sentirnos abrazados, aceptados, atendidos, sanados, amados, determinados, con calor humano. La infancia de mis 3 hermanas, producto y la mía, producto del alcoholismo de papá que nos condenó a una pobreza extrema durante muchísimos años, aproximadamente, casi podría decir 20 años de la historia desde muy niños hasta tener esa edad, tal vez un poquito antes, unos 17 años, pobreza extrema por el alcoholismo de papá, muy fuerte, muy fuerte. En el patio que les describí hace un rato, solo había un servicio sanitario. Literalmente había que hacer fila. Y una de las cosas que se acostumbraba era que en la noche, para no salir del pequeño cuarto, por cierto, muy desvencijados, todo viejo y malo, la gente en la noche utilizaba, no sé si el término se entiende en colombiano, una vasenilla, que es para orinar, para no salir largo. Entonces había que orinar. Pero bueno, mis hermanas especialmente orinaban en la vasenilla, y así muchas de las familias. Y fíjese usted que un día yo voy al baño, como todos los seres mortales de este planeta, estoy en el baño
había jalado el picaporte, era lo que me separaba, la seguridad que había con la parte externa. Y llegó una señora de las vecinas con la bacenilla, sacude la puerta, porque viene haciendo casi que equilibrio, sacude la puerta, el picaporte cede, ella jala la puerta y lanza los orines. Yo estoy ahí sentado. Yo no le puedo explicar el nivel de asco que sentía. Era un niño pequeño, bañado en orines. El asco, el nivel de furia que me dio. Yo estaba furioso porque la señora lanzó la puerta, la cerró y empezó a reírse. Y empezó a decir: le lancé los orines a Ricky, le lancé los orines a Ricky. Y la gente salía de los cuartos a reírse. Y entonces yo jalé la puerta, volví a poner el picaporte. Furia, asco, vergüenza. Y en eso apareció mi abuela. Mi abuelita era una señora dulce, gordita. Ella, ante el alcohol de mi papá y la necesidad de trabajo de mi mamá, ella nos veía. Así que llegó, se llamaba Hermelinda. Y llegó Hermelinda: Ricky, mi amor, salga. Yo no hablaba, estaba ahí encerrado, que no sabía, quería morirme. Yo tenía agarrada la puerta y ella me decía: Ricky, salga, mi amor, salga, salga. Después de un rato que me aseguré que no hubiera nadie ahí, seguro ella corrió a la gente, me llevó, yo abrí, me sacó, me abrazó a pesar de la suciedad en mí, me subió en la pila, no sé si así se le llama, donde usted lava la batea, me subió en la batea de la ropa. Y empezó con agua y con jabón de ropa. Y me decía: tranquilo, mi amor. Tranquilo, mi amor. Tranquilo, te estoy limpiando bien, mi amor. Y me limpiaba con jabón un jabón azul que había, que arrancaba hasta lo peor, ¿verdad? Yo estaba ahí azul como un marciano. Y después que me asió lo mejor que pudo, me sentó en su regazo y yo lloraba. Y ella se sacaba las lágrimas, me sacaba las lágrimas, me limpiaba las lágrimas con su mano y me decía: y me las paso yo porque esto quita las arrugas, decía mi abuelita. Así que sigue llorando, mi amor, me decía. Y me pasaba la mano encima y luego se la pasaba a ella y me acariciaba. Mi abuela, a pesar de ese cuartillo donde habían roedores por todo lado, endijas, cucarachas, mi abuela convirtió ese lugar en un hogar. Era una ciudad de refugio para mí. En momentos muy difíciles, muy duros, construir un hogar no es una cosa fácil. Es muy duro, es muy difícil, porque requiere de mucho de nosotros. Siguiente. Solo me quedan dos. Una persona construye hogar cuando empieza a generar potencial en los demás. Cuando no le ponemos el zapato en la cabeza a alguien, sino que vamos, eche para adelante. Es una persona, dice un amigo mío: mi techo es el piso de mis hijos. Me encanta esa frase. Mi techo es el piso de mis hijos. Voy a esforzar para que ellos levanten de aquí para allá. Ramot significa alturas. Una
de las experiencias más poderosas de la vida es lograr algo. Y una de las experiencias más poderosas de la vida es ayudar a alguien a lograr algo. Es maravilloso. Porque cuando un hijo se gradúa, los papás también se gradúan. Usted está ahí sentado y lo ve con birrete y todo y los aplausos, pero los papás también se gradúan, porque solo Dios sabe las que pasamos para que ellos pudieran graduarse. Lo que tuvimos que hacer, dar, trabajar, darle, llevarlos. Y seguramente nunca lo lograrán apreciar hasta cuando estén más grandes. Pero no importa. Es súper satisfactorio ayudar a alguien a lograr alguna cosa. Así que esta meta de potenciar a otros capta nuestra atención, reclama nuestra energía, porque apoyar para producir crecimiento, no permitirle a alguien que se quede estacionado en la vida, a alguien que amamos, a alguien de nuestra casa, no se puede lograr eso si alguien no decide que voy a construir hogar. Y para hacerlo necesito empujar fuerte, motivar a una persona, oler y leer y entender cuando una persona tiene talento para algo. Mi esposa y yo hasta el sol de hoy nos lamentamos no haber detectado el talento de canto musical de nuestra hija. Fue de ella empezó, llegó y ganó un concurso de canto, y luego en la escuela y luego en el colegio, pero nosotros debimos haberla metido en guitarra, esto, lo otro. No lo hicimos, no lo detectamos. Y ella empezó a cantar y a cantar y a cantar. Hoy es la líder de alabanza y adoración de una iglesia muy grande en California, en otro idioma. Y nosotros cuando la oímos cantando, seguro es también que los papás somos así, ¿verdad? Pero yo digo, wow, Whitney Houston es cualquier cosa a la par de mi hija. Humildemente, seguro. Pero ¿por qué? Porque así somos los papás. Pero lamento no haber encontrado eso, no haberlo detectado. Y hoy cuando la veo que ella graba junto con su esposo, seguro algunos de ustedes recordarán a Torrefuerte, un grupo musical de los tiempos de nosotros, los que tenemos ya varias décadas. El hijo de esos Hermosillo es el esposo de mi hija. Son una familia de músicos. Y me hubiera gustado desde niña encontrar eso y potenciarla. No lo hicimos. Detecte el talento de los suyos y potencielo. Y nosotros tenemos una capacidad. Estaban leyendo la historia de una mamá de esas que es la fan número uno de su hijo, porque iba en una marcha, el día festivo de cuando la patria cumple años y salen a marchar, y allá es izquierda, 2, 3, 4, izquierda, y los colegios y las escuelas marchan y hay bandas, izquierda, 2, 3. Pero el hijo de esta señora era desorejado totalmente. Entonces, y todos iban izquierdos, 3, pero el chamaco iba así, no pegaba una. Y la mamá estaba ahí entre el público y decía: vean, mi hijo es el único que va bien. Vea, todos los demás lo hacen mal. Así somos los papás. Así somos. El único que lo hace bien. Y por último, Josué dijo: yo no sé los demás, mi casa y yo vamos a servir a nuestro Señor. Y unos capítulos antes, Dios le había dado la descripción de las ciudades de refugio. La última ciudad es Sedes, que significa lugar de justicia. Es cuando en una familia se encuentra perdón. ¿Sabe? Algunas de las características de las ciudades de refugio tenían que ser atractivas. Pregunta
para usted y para mí, si mi casa lo es. Tenían que ser accesibles. Los ríos debían tener puente. Los cruces tenían que tener señales. Nadie debería perderse rumbo a una ciudad de refugio. Debían tener fácil acceso. No debían presentar obstáculos. Los caminos tenían que ser anchos. La pregunta es, si en nuestra casa, en nuestra familia, hay gracia. La gracia no es alcahuetería, no, está muy lejos de eso. La gracia es una palabra hermosa que nos permite administrar los fracasos que tenemos. A veces fracasos miserables. No hay una sola persona en esta sala que no hayamos mordido el polvo en algún momento. La pregunta es, ¿cómo mi familia gestiona y administra mi fracaso? Cuando hay legalismo, solemos ser implacables. Cuando hay superficialidad, somos livianos. No ha pasado nada. No, sí pasó algo, en serio, y que requiere atención y salud. En razón del ministerio que el Señor me ha dado, me toca estar en muchos lugares, en muchas iglesias diferentes, en muchos sitios diferentes. Y me toca trabajar no pocas veces con pastores y con líderes. Y me toca atender también situaciones difíciles, complicadas de familias pastorales. En algún rincón de América Latina, hace muchísimos años, me enfrenté a una situación muy dura, muy difícil. Un miembro del equipo pastoral de una iglesia muy importante, una iglesia gigantesca, tuvo un fracaso moral horrible. Movió los cimientos de la familia, de la iglesia. Mucho dolor, muchas lágrimas, muchos reclamos. Su esposa tomó a sus hijos y se fue de la casa. Los compañeros del ministerio se alejaron. Y en medio de la culpa, no estoy defendiendo nada de lo que ocurrió, solo estoy narrando lo que pasó. En medio de la culpa, del dolor, de la tristeza, aquel hombre solo en su casa por una semana, nadie lo llamó, nadie se acercó, nadie. De repente dejaron de recibir noticias y cuando alguno de los pastores se acercó, solo pudo ver la silueta de una persona colgando se quitó la vida, lamentablemente. Iglesia, una iglesia cristiana, un lugar donde pasó algo terrible, espantoso, muy duro, pero no se supo administrar. Las ciudades de refugio eran especialmente un lugar donde se obtenía perdón. No como si no hubiera pasado nada. De hecho, es muy curioso porque la gracia mejora esta figura. Ellos eran perdonados si habían matado involuntariamente. La gracia es capaz de otorgarle perdón aún a un hombre como David. Como miembro de familia,
como miembro de este equipo llamado familia, soy esto. Soy amigo, soy un factor de alegría, soy una persona que fortalezco, soy alguien que consuela, que potencio, que perdono. Termino citando a Jean Vanier. Jean Vanier dijo: una familia no solo es un grupo de personas que viven juntas y se aman, es un lugar de resurrección. Es un lugar donde uno vuelve a la vida. Yo entro a casa, ya mis hijos volaron, entro a casa con mi esposa, ver su sonrisa, su abrazo, su beso. Es mi ciudad de refugio. La calle es tormentosa, los retos ministeriales son desafiantes. Necesito llegar a casa. No hay ningún lugar donde duerma mejor, donde coma mejor. Ningún lugar. No porque sea más cómodo que otros lugares o se cocine más rico que en otros lugares. Es porque ahí estoy con mi esposa. Y hogar significa hoguera. Es lugar cálido que atrae a todos.